Muy buenas mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Falta y Vale, episodio número 24. Efren que les habla, ando aquí con siempre con mi compañero Beto. Saluda Beto. Eo, Hoy, como lo prometido es deuda, como hablamos en el episodio pasado, vamos a estar haciendo el mismo formato del análisis de lo que vendría siendo la conferencia oeste como el video pasado, pero lo vamos a hacer ahora de la conferencia del este. Sabemos que los dos tenemos claro de que la conferencia oeste es totalmente diferente a la del este, pero no queríamos hacer un video donde dejáramos una conferencia de lado. Entonces aquí estamos con el review, se podría decir, o el análisis que tenemos de la conferencia del este. En el video pasado, Beto empezó dando su review y ahora yo empezaré dando mi review de la conferencia del este, que al final, así mirándolo por encimita, obviamente tenemos a uno o el equipo más dominante de la liga, que viene siendo los Cleveland Cavaliers, con un récord de 50 y 10. Tienen 10 juegos seguidos ganando. Algo que también salta a primera vista de esta conferencia es que no es tan interesante o no va a depender tanto de los emparejamientos que haya cuando vengan los playoffs, porque si estamos claros o si somos objetivos o sinceros, esta conferencia es una batalla de cuatro caballos, básicamente, que es Cleveland, Boston, Nueva York y Milwaukee. Entonces, dando así por arribita, viendo las posiciones que están ahora, literalmente yo lo dejaría a sí mismo. Yo no tocaría nada. Lo único que yo creo que puede haber un cambio serían los equipos de play-in, pero no de que entre alguien de afuera, ojo. Para mí no va a entrar nadie de los que están afuera. Por ejemplo, Filadelfia, que está a un juego de Chicago, Brooklyn, que está a dos juegos de Chicago. Para mí eso no se va a mover. Lo que sí se pueden mover son los puestos. Por ejemplo, un Orlando Magic que vimos que empezó buenísimo la temporada, uno de los equipos más prometedores. Llevan 3 juegos perdidos consecutivamente. La lesión de Jalen Suggs. Las cosas se están complicando y yo sí veo que ellos bajen de ese puesto de octavo. Puede ser que se meta Atlanta ahí, puede ser que suban un poquito los Bulls. Obviamente vemos como Detroit también ha tenido muy buenas actuaciones, pero yo creo que del 1 al 6 se va a quedar así mismo. Cleveland, Boston, Nueva York, Milwaukee, Indiana y Detroit. Y espero que se quede así porque necesito ver una revancha de Milwaukee, Indiana con un Giannis sano. Yo me acuerdo que hace par de videos mencioné de que Giannis era mi escogencia para el MVP. Obviamente ya eso está por la ventana, por el tiempo que se perdió. Y nada, Beto, dime tú cuál es tu opinión de esta conferencia del Este. bueno, como tú bien mencionas, es una batalla ya de los cuatro caballos de arriba, pero yo creo que puede ser interesante, ¿no? El resurgimiento de Indiana y de Detroit, que no se esperaba, o por lo menos yo no me lo esperaba. Obviamente vimos como Indiana empezó malísimo la temporada. Tyrese Haliburton no parecía nada el jugador que era el año pasado, que lo criticamos mucho en este podcast de eso mismo, pero en este nuevo año, en 2025, slash, después del Juego de Estrellas, finalmente podemos ver el jugador que es y si los números lo demuestran. A ver, tiene un average de 23 puntos y 12 asistencias desde el All-Star Break. Y yo creo que ese equipo de Indiana, como tú bien dices, en una serie contra Milwaukee, que el año pasado ganaron, tal vez a Milwaukee le quede esa espinita, pero vamos a decir el caso que se quede en sexto y jueguen contra Nueva York. Creo que todavía es un equipo que no es un equipo que tú lo miras de reojo. Es un equipo que puede ganar a quien sea y el ritmo que juega, al ritmo que juegan, la plantilla como tal, tiene a Tyrese Haliburton obviamente y Siakam de cabeza, pero tienen a Obi Toppin, Miles Turner, tienen a Benedict Mathurin, que el año pasado no lo tenían, Andrew Nembhard, convirtiéndose en uno de los mejores defensores del perímetro en su estatura. Yo creo que Indiana es un equipo súper interesante y también darle una mención especial al equipo de Detroit, que a día de hoy ha, yo creo que ha sorprendido a todo el mundo. O sea, JB Bickerstaff, que viene de Cleveland desde el año pasado,
Hay que darle un gran saludo a él, fácilmente top 3 en el mejor coach del año por la vuelta que le dio a este equipo, que el año pasado era el hazmerreír de la liga y ahora se convierte en un equipo competitivo en los playoffs. Cuando te fijas, entre ellos y Milwaukee es un partido. Así que fácilmente Detroit que termine en primero, en cuarto en la conferencia. O sea, obviamente no lo vemos como un equipo así top que compita con Milwaukee, contra Nueva York, contra Boston, contra Cleveland, ya en la época de los playoffs, pero o sea, tiene mucho mérito lo que han conseguido. O sea, Kate Cunningham, fácilmente el jugador most improved de la temporada. Eh, Obviamente entre él, Norman Powell, pero bueno, Kate Cunningham simplemente ha sido un jugador súper impresionante. Han revivido jugadores como Tobias Harris, como Malik Beasley, teniendo una muy buena temporada en un equipo que, como te digo, no se esperaba nada. Y yo creo que con el desarrollo de Kate Cunningham junto con Ausar Thompson, junto con Jalen Duren, con Isaiah Stewart, es un equipo que por los próximos 2 o 3 años, parecido al caso de Orlando, parecido al caso de Indiana, va a competir en la conferencia, pero a día de hoy simplemente yo creo que se lo toman como una medalla honorífica que se encuentra en esa posición ahora. Ahora, pasando ya al séptimo y octavo, el play-in, yo creo que Miami y Orlando se encuentran un poco al nivel superior que, por ejemplo, Atlanta y Chicago. Cuando tú miras Atlanta y Chicago, simplemente son equipos que hicieron shutdown, ya guardaron la llave, ya no van a competir. Y honestamente me sorprende que aún intenten de ganar partidos. O sea, yo estaría luchando por conseguir o sea, como le dicen, un tank y capture the flag, consiguiendo un buen pick. Pero bueno, ahí se encuentran y yo creo que Atlanta con la ausencia de Jalen Johnson y el cambio que hicieron en el trade deadline, simplemente no se ven con un espíritu competitivo, salen de un jugador esencial como era DeAndre Hunter, ya han empezado a perder y lo mismo pasa con Chicago, tiraron la toalla, va Isaac Lavin, queremos a desarrollar a lo que es Matas Bucelis, etcétera, que bueno, ya eso, el 9 y el 10 a lo mejor bajan, a lo mejor sube Filadelfia, pero yo simplemente no veo un mundo donde Atlanta o Chicago compita para entrar en los playoffs. Y Miami y Orlando, que se encontraron en un caso muy difícil a lo largo de la temporada. Orlando sufriendo, como tú bien dices, la lesión de Jalen Sox, pero no solamente eso, perdieron a Franz Wagner, perdieron a Banquero por un mes, que bueno, sus piezas esenciales, sus mejores jugadores, y fueron de una defensa número uno en la NBA a ser una de las peores. Y yo siento que ahora mismo se encuentra en ese momento de querer recuperar el tiempo perdido con ambos como que metiéndolo en el sistema un poco forzado y ya no se ve como esa chispa que tenían antes de la lesión. Entonces yo creo que un poco para Orlando un año de experiencia, un año de asegurar que el desarrollo de Banquero y de Franz Wagner no se retrase, pero que aún así yo creo que lo más importante es la salud ya para el año que viene, competir de verdad y entrar en esa competencia de, ok, vamos a dar el siguiente paso para ser el equipo número 4 en el este, el número 3, el número 5. Pero simplemente, por ejemplo, a día de hoy ellos están en octavo. No hay forma que yo le gane a un Cleveland. Yo creo que el otro día jugaron contra Cleveland y le ganaron de casi 40. Y eso es un margen demasiado grande para recuperar en 2 o 3 meses de temporada. Lo mismo pasa con Miami. Miami sufriendo el caso de Jimmy Butler, esa dinámica muy rara en el equipo. Tyler Hero dio un salto grandísimo, con un gran saludo, un gran shout out a Tyler Hero por la temporada, por su mejora a lo largo de la temporada también. Creo que él asumió ese mando de ese equipo, obviamente se vio siendo un All-Star por primera vez, pero cuando yo pienso en Tyler Hero, nunca pensé que iba a dar un salto como el que ha dado, y yo siento que ya en la temporada que viene también se puede hablar un poco más de Tyler Hero, siendo la pieza principal de ese equipo de Miami y un equipo que de verdad pueda competir, pero simplemente el mismo caso de Orlando, quieren recuperar tiempo que simplemente ya con lo que queda de temporada no le queda. O sea, al final del día quedan 20 y pico de partidos y yo creo que ese margen de mejora
es demasiado para recuperar en 2 meses, básicamente. Sí, par de notas que quiero dar. Eh, con Detroit me parecen los Houston Rockets, pero la versión del este. O sea, literal. Son casi, obviamente, no Tienen el puedes... gemelo. Ajá, exacto, pero tienen que... O sea, no jugarán de la misma forma, pero literalmente los dos tienen un hermano Thompson, los dos tienen un gemelo Thompson. Los dos la temporada pasada eran malísimos y de repente ahora están en contención para playoff. Básicamente los Detroit Pistons son la versión del este de lo que vendría siendo Houston. Y lo de Chicago es un poco interesante porque a Yodosumu vamos a decirlo entre comillas, se lesionó, no se lesionó, pero obviamente Chicago es algo peculiar, es una situación un poco rara porque hacen movimientos que indican de que van a tirar la toalla y ajá, lo que tú dijiste, de empezar a perder para tratar de tener una buena escogencia en el draft, pero a la misma vez, si tú los ves jugar, ellos están tratando obviamente de jugar a la gente joven, de tratar de desarrollar a Matas Bucelis, pero así es que están ganando. Entonces, también no se entiende porque el gerente general, Alturnas Carnizovas, dicen que no, que ellos quieren llegar a los play-in, pero vienen y mandan a Ayo Sumo a operarse. Después sientan a Alonso Ball par de juegos. Es una cosa muy loca. O sea, Chicago es un barco que los que están al mando no creo que tengan mucha idea de lo que están haciendo. Y nada, también quiero, de una mala forma, quiero llamar la atención de... No quiero hacer ningún shoutout, sino lo opuesto, porque quería tomarme mi tiempo para soltar un poco de golpes aquí. El desastre de lo que es la organización de los Philadelphia 76ers tiene que estudiarse. O sea, de verdad, con cuánto talento. O sea, me siento mal por Maxi. Embiid si es necesario, o sea, Filadelfia tienen que sacarlo de ahí, no me importa el talento que tenga, o sea, Paul George parece que tiene que dedicarse a ser podcaster en vez de seguir jugando, o sea, Filadelfia da pena, sí, le acaban de ganar a los Warriors sin Jimmy Butler, ok, con Quentin Grimes que metió 40, perfecto, pero este equipo es para que al principio del episodio nosotros dijéramos, esta es una batalla de 5 caballos y no de 4 como estamos diciendo actualmente. O sea, Sí. cuando llegó Joel Embiid, que los partidos que medio jugó, o sea, no conmovió a mucha gente, no vimos ese MVP que es Joel Embiid. Ahora they shut him down, o sea, ya le dieron de baja completa del resto de la temporada. Vuelvo y repito, Podcast People, George, no sé, para mí, es Tobias Harris en Filadelfia. Para eso, se hubieran quedado con Tobias Harris para la producción que está dando él. Vuelvo y repito también, me da mucha lástima por Tyrese Maxey. Para mí él es una de las estrellas jóvenes de la liga. Para mí Tyrese Maxey tiene muchísimo potencial y siento que se está perdiendo en una organización como Filadelfia. Sí, yo creo que es un poco muy peculiar ese caso, porque tú tienes Embiid que viene de una temporada siendo MVP, básicamente un jugador top 3 en la liga, o sea, sin discutir. Y yo creo que le ha afectado mucho el problema de las lesiones. Perdieron a Kelly Oubre por un buen tiempo. Paul George parece Tobias Harris con la piel de Paul George. Y después tú tienes a Joel Embiid que se ha perdido básicamente la temporada entera. Yo creo que Filadelfia se tiene que enfocar a día de hoy en el desarrollo de Tyrese Maxey. Un poco salvar las piezas en las que ha invertido, como lo que es Paul George, tratar de recuperar a lo mejor el año que viene. Yo siento que Paul George al final del día tiene una lesión que nadie sabe o que no menciona, porque la verdad que un jugador como Paul George, que obviamente con la edad ese declive se venía de esperar, pero que sea tan así, tan rápido, no sé, me parece un poco sospechoso. Y nada, yo creo que yo desacuerdo contigo porque no creo que salir de Embiid sabiendo el jugador que es la mejor decisión.
Siento que simplemente es una temporada que tú tienes que tirar la toalla, asumir la derrota y ya prepararte para el año que viene de una mejor manera. O sea, también he encontrado un poco de luz encontrando jugadores como Quentin Grimes en el trade deadline, que, que bueno, metió 40 contra Golden State y a lo mejor puedan recuperarlo en agencia libre ahora en el verano. Simplemente yo creo que Filadelfia tiene que hacer un poco de un análisis interno de cómo queremos que sea y cómo queremos que el equipo siga hasta el final de la temporada. Sí, al final estos playoffs pienso yo que van a dar mucho de qué hablar. Siento que puede ser que haya, así como Indiana llegó a la finales de conferencia, siento que puede haber un equipo así en las dos conferencias. Siento que puede haber un equipo que dé sorpresa, así como Minnesota llegó a la final de la conferencia el año pasado, a pesar de que obviamente lo de Minnesota se puede esperar un poco más, porque obviamente estaban top 3 en su conferencia, fue más sorpresivo lo de Indiana, pero terminando esto, Beto, dame rápido tus 10 del este, como hicimos en el episodio pasado del oeste. Dame tus 10 de esta conferencia del este, que según tú, van a ir a playoff. Bueno, yo creo que sigue igual. Cleveland, Boston, Nueva York, Milwaukee, en ese mismo orden. Luego aquí se pone interesante. Me gustaría ver una serie de Indiana contra Milwaukee, entonces lo voy a poner de quinto. Pero también me gustaría ver una serie de Indiana contra Nueva York, así que bueno. Pero Detroit sería sexto, séptimo sería Miami, octavo Orlando y ya luego que nueve Atlanta y 10 Chicago. No creo que la tabla cambie mucho de aquí a abril y yo creo que así se va a quedar. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo voy a hacer un cambio. Yo creo que es muy impredecible, me atrevo a decir, el 7-8-9. A ver, ¿por qué? Porque siento también de que Orlando, a pesar de las lesiones, igual tiene mucho talento. Y yo creo que en una mala rachita que le dé el hit, yo creo que Orlando puede pasar a 7. Pero yo lo voy a cambiar. Yo voy a tener igualito que tú, pero voy a intercambiar Miami por Orlando. Yo voy a tener Cleveland, Boston, Nueva York, Milwaukee, Indiana, porque yo también, lo más que yo quiero en este playoff de la Conferencia del Este es una serie de Milwaukee-Indiana, por favor. Entonces, de sexto tendría Detroit, de séptimo tendría Orlando, octavo Miami, Atlanta se queda de noveno y Chicago de 10. Yo no creo que ninguno de los equipos que estén afuera alcancen a Chicago. Y nada, mi gente, este fue el episodio número 24 de Falta y Vale. Hicimos nuestro review de la Conferencia del Este. Déjennos saber en los comentarios qué les parece, qué equipo ustedes creen que deberían subir, qué equipo creen que no. Por favor, déjenos su opinión sobre qué piensan de la situación de Filadelfia, qué, qué creen ustedes que deberían hacer o cuál es el rumbo que deberían tomar. Déjenos su like, recomienden a algún compañero o algún amigo que les guste del baloncesto. Y nos vemos en el próximo episodio de Falte Vale. Chao. Chao.